Están al aire, ¿no? Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias a través de Fundación Escuela Libertad y a través de Contrabatalla Radio, aquí para que escuchemos las noticias más relevantes de la semana en Colombia y en el mundo y escuchemos las voces de sus protagonistas. Y es que se vienen bastantes cosas en el país. Por ejemplo, se viene el 20 de julio la celebración del Grito de Independencia, la instalación de la nueva legislatura y las nuevas sesiones de Congreso. También tenemos noticias en política porque ayer la senadora María Fernanda Cabal presentó un ensayo llamado La democracia en peligro, al cual asistieron más de 200 personas. Nos ampliarán más adelante. En las declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López dijo que los contratos que dejaban para ciertos municipios y ciertas regiones eran ordenados desde el Ministerio de Hacienda. También se desaparecieron equipos y discos duros, un computador que fantasiosamente desapareció de Minhacienda. Curiosidad, no lo sabemos. Y también porque el presidente Joe Biden presenta problemas de salud, nos ampliarán más adelante. Y por último, veremos lo que fue la conclusión de la final del domingo pasado entre Colombia y Argentina de la Copa América. Quédense conectados en Contrabatalla Noticias para más información. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Bueno, y hablemos de lo que fue la presentación del ensayo de la senadora María Fernanda Cabal, La democracia en peligro, en el cual a través de un panel lo explicó a los asistentes que llegaron al lanzamiento de este ensayo. Isabel Armel. Así es, Juan, le cuento. El lanzamiento fue todo un éxito. Fue un evento organizado por la Asociación Rafael Reyes y Fundación Escuela Libertad, donde asistieron más de 250 personas en un foro donde tuvieron la oportunidad de oír a la senadora y al periodista Humberto Botero. Ahí tuvieron una conversación, hicieron preguntas sobre el libro y demás, y la senadora respondió. La legisladora presentó su libro dando a conocer las temáticas principales, como el peligro de estrategias del Foro de Sao Paulo, y por supuesto también habló de cómo financia a las campañas socialistas de diferentes países con dineros del narcotráfico. También en el evento la senadora tocó temas como la corrupción en el gobierno Petro, sobre las reformas, y también habló del control territorial que hoy pues agobia a todo Colombia, este control territorial por parte de grupos armados como las FARC, el ELN, el Clan del Golfo. Temas muy importantes en esta coyuntura del país. Y lanzamiento importante también porque contó con la presencia de algunos concejales de Bogotá, entre ellos el mediático concejal Daniel Briceño, también estuvo la concejal Diana Diago, el concejal Humberto Papuamín, contó con la presencia de empresarios como lo fue Arturo Calle y de incluso excongresistas como el ex representante de la Cámara por Cundinamarca, Rubén Darío Molano. Mañana 20 de julio se viene lo que sería la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, hay incógnitas también teniendo en cuenta que Petro tiene la llamada Asamblea Popular, en la cual la clausura es durante la hora que sería la instalación del Congreso. Entonces se preguntaría uno, ¿va a ir Petro a instalar el Congreso o se va a quedar en la Asamblea Popular? Y pues también los acostumbrados desfiles de 20 de julio de la celebración del Grito de Independencia. María Fernanda Peña. Así es, Juan Pablo, buenas tardes. Nueva legislatura y reformas controversiales. ¿Hasta dónde va a llegar Colombia? Oyentes, mañana inicia nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República bajo el gobierno de Gustavo Petro y el panorama sigue siendo incierto. En un momento en el que el país necesita certezas, el gobierno avanza con reformas preocupantes.
Por un lado, Juan Pablo, tenemos la reforma tributaria que castiga al sector privado en lugar de fomentar la inversión y una reforma a la salud que amenaza con estatizar el sistema, poniendo en riesgo cobertura y calidad de los servicios médicos. Además, Juan Pablo, el Senado continúa el trámite de la reforma laboral que podría poner en riesgo el crecimiento económico y aumentar el desempleo. Y vuelve la reforma a la educación, un intento de estatización que afecta la calidad y limita la opción educativa de las familias colombianas. Pero, compañeros, mientras que Colombia enfrenta desafíos significativos, el gobierno Petro parece más enfocado en imponer su agenda ideológica que en buscar soluciones efectivas. Es crucial en este momento que el Congreso actúe con responsabilidad para evitar decisiones que podrían tener consecuencias devastadoras para nuestro país. De esta manera veremos qué sucede mañana en el Congreso de la República, si el presidente llega o no llega a la instalación y cómo avanzará esta legislatura, si desde el gobierno se logran aceitar estas reformas sociales, las cuales vienen buscando desde hace algún tiempo, de las que más destacadas fue, digamos, la pensional que ya se aprobó, la de salud que se cayó en comisión, y veremos las que mencionaba María Fernanda, cómo van a avanzar en esta nueva legislatura. Siga conectado con nosotros para más información aquí en Contrabatalla Noticias. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticias. Regresamos en Contrabatalla Noticias y ahora hablemos de lo que fue las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres. Ante el investigador de la Corte Suprema de Justicia, pues Olmedo dijo que efectivamente sí se han entregado algunos contratos a algunos municipios específicos del país, incluso habló de contratos al ELN con algunas condiciones, pero lo que también sorprende es que habló que estos contratos, el que ordenaba a dónde iban los contratos, era el Ministerio de Hacienda. Camilo Moreno. Así es, Juan Pablo. Y aquí hay una cosa que notar. El dolor de cabeza del gobierno es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y, por supuesto, Olmedo López. Olmedo López está poniendo a todo el mundo, digámoslo así, castas para afuera, porque Olmedo López comenzó a cantar, comenzó a llamar y a decir, en los medios de comunicación han revelado que el ministro de Hacienda es la cabeza y quien ha pedido los contratos para algunos municipios por más de 92.000 millones de pesos. Olmedo dice que el ministro le encomendó eso a una de sus asesoras. La asesora se comunicaba con las personas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Sneider Pinilla junto con Olmedo hablaban con los alcaldes y contratistas que estaban en las regiones y que pues por supuesto iban a recibir estos millonarios contratos. Ahora bien, hay una cosa que notar. Ha dicho Sneider Pinilla también que estos contratos estaban de una u otra forma motivados indebidamente y que los alcaldes en las regiones estaban inventando situaciones sanitarias y de emergencia que no tenían nada que ver con la realidad de sus municipios. Así que escuchemos por un segundo a Olmedo López. Que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba. Ya lo han oído, Juan Pablo. Olmedo López está cantando. Y hay una cosa que usted ha tocado muy por encima, pero que es muy importante. La Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo le ha soltado contratos por más de 18.000 millones de pesos al ELN. Todavía no está claro el modus
por medio del cual el ELN accedió a estos contratos. Algunos dicen que es por ollas comunitarias en departamentos como el Arauca, en zonas muy rurales de Colombia, pero lo que ha dicho Olmedo hasta ahora es que el ELN está involucrado, el alto gobierno está involucrado y quién sabe, vamos a ir viendo en estos días cómo se van dando las investigaciones. Además que han iniciado tardíamente, perdón. Hay gente, y yo coincido con ellos, que la fiscal se ha demorado en abrir investigaciones a los altos funcionarios de gobierno. ¿Cómo puede ser posible que llevamos casi 2 semanas escuchando este escándalo y hasta ahora, porque Olmedo cantó hace más o menos una semana, y hasta el día de ayer fue que la fiscalía se dignó en abrir investigación a gente como el ministro de Hacienda? Así que eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, ya veremos qué pasa con este escándalo. Tal cual como lo ha mencionado, la semana pasada Olmedo López empezó a hablar, prendió el ventilador. También se habló de que hay 9 congresistas implicados en la entrega de dineros, todo esto para presuntamente aceitar las reformas del gobierno Petro. Entonces es preocupante, decepcionante para aquellos que confiaron en el gobierno Petro, ¿no, Julián? Así es, Juan Pablo, tiene toda la razón, ha sido decepcionante. Este es uno de los escándalos más grandes de corrupción que ha habido en la historia de Colombia y es chistoso porque las banderas del petrismo, muy apoyadas por la Alianza Verde, decían que no iba a haber corrupción en este gobierno y que iban a hacer el cambio. Pero lamentablemente estamos viendo que este ha sido el gobierno en el que más corrupción se ha generado. Y yo sí quisiera hacerle una pregunta a los oyentes y a esta mesa de trabajo, y es ¿qué pasaría o qué estaría pasando más bien en este país si los chats filtrados no fueran de Ricardo Bonilla, sino de el exministro Carrasquilla? ¿Se imaginan el problema en el que estaríamos y el estallido en el que estaría este pobre país donde esto se hubiera presentado en un gobierno de lo que ellos llaman derecha? Exactamente, Julián, ciudades sitiadas, sitios desabastecidos por el cierre de calles y por los bloqueos, como lo vimos en el 2021, Camilo Moreno. Bueno, y aquí Julián hacía referencia a algo muy importante. Aquí tanto que criticaron a Karen Audinem por el tema de centros poblados. Una mujer que utilizó el aparato legal para cerrar el contrato, cerrarle los chorros al contratista y bueno, esto parece que a este país se le olvidó. Ahí ella le dio la batalla al contratista ilegítimo que se estaba robando la plata del abono. Ahora, en este país, aquí hicieron los contratos mal, se los echaron al bolsillo y aquí nadie está diciendo nada. Gloria a Dios, alcanzaron a pillar los medios esta movida fraudulenta que estaban teniendo toda esta gente del gobierno, por supuesto con la gente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y no alcanzaron a girar los recursos para estos contratos, pero el modus y las formas para hacer el entramado, para defraudar al Estado colombiano están y los estamos pillando. Por supuesto, Camilo, de hecho es realmente como asqueante ver cómo le sugerían a ciertos municipios que se declararan en emergencia, que se declararan en alerta para darles esos contratos y seguirse robando la plata de los colombianos. También se han perdido cosas porque se perdieron 2 discos duros, perdón, y se perdió el computador de una asesora del Ministerio de Hacienda. Casualidades que suceden justo cuando llegan estas declaraciones, Martín. Así es, Juan Pablo. El Ministerio de Hacienda informa que se perdió el computador de la asesora que está en el escándalo de la corrupción. ¿Qué está pasando? ¿Qué información tenían en ese computador? ¿Por qué se pierde? Es importante que revisemos y hacer seguimiento al Ministerio de Hacienda. ¿Qué está pasando? Gravísimo que se pierda un computador con esa información. ¿Qué tenía? Chats, conversaciones, cartas, informes. Dicen que ahí estaba la información de los recursos que se han girado a la UNRGD. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Los discos duros informa también Presidencia que se perdieron. La alta consejera presidencial para las regiones dice que ya no tiene un destornillador para revisar los computadores. ¿Y por qué no se revisan antes de entregar? ¿Y por qué no los llevaron a sistemas antes de entregar? Y ahí sí firmaron paz y salvo que da fe de que todo está bien. Hay que revisar esos temas. Es muy gravísimo para el país. ¿Qué se está escondiendo? ¿Qué se está perdiendo? Esa información es muy valiosa, Juan Pablo. En este país se roban la plata, se pierden computadores con información y en últimas termina no. Pues salían a generar el caos y quienes salían a incendiar el país parece que hoy están en el gobierno. Y adicional, Juan Pablo, hay otro tema
que es demasiado triste, y es que parece que la justicia en Colombia no actuara. Vemos cada semana escándalos de corrupción, vemos este tipo de cosas que nos está contando Martín, lo que nos contó Camilo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero lamentablemente la decepción de los colombianos, la decepción de los ciudadanos es precisamente eso, que no pasa absolutamente nada, que aquí a un ciudadano que está de pronto con una situación de necesidad va y se roba un pan y la justicia le clava 8 años por un hurto. No estoy diciendo de ninguna manera que hay que justificar los hurtos, pero lo que digo es que se roban 92.000 millones de pesos, se pierden computadores, se pierde información, se pierden elementos valiosos para el acervo probatorio y no pasa absolutamente nada, y nuestros jueces y magistrados cada vez hacen la tarea más mal. Así que, como dice Martín, creo que debe ser una advertencia muy importante para las entidades judiciales del país. Así es, Julián, hay que esperar que la justicia actúe, que la justicia llegue al fondo de esta situación, no solo del tema que nos comentaba Camilo de todas estas declaraciones de Olmedo López, sino también ver qué pasó con los temas de los equipos que se perdieron, qué había en esos discos duros, qué había en ese computador, y que se llegue al fondo, porque los colombianos merecemos saber qué es lo que ha pasado con todos estos escándalos del gobierno. Quédese conectado en Contrabatalla Noticias para más información. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Y avanzamos hacia los temas internacionales, y para eso llega Ana Milena Zambrano para que nos hable acerca de los problemas de salud que está enfrentando el presidente, candidato podría decirse también, de Estados Unidos, Joe Biden. Ana Milena. Así es, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en Contrabatalla Noticias. Como lo dijo Juan Pablo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para COVID este miércoles 17 y experimenta síntomas leves. El tema es que él tuvo incluso que retirarse de la Casa Blanca. En este momento no está en Washington, está en su casa en Delaware. Y han mencionado que tiene un poco de resfriado e incluso un poco de molestia en su garganta. Recientemente el presidente Biden estuvo en Las Vegas antes de abordar el Air Force One este miércoles, donde le preguntaron cómo se encontraba. Él dijo que estaba bien. Podemos ver también en pantalla el comunicado de la Casa Blanca que me permito traducir, que está firmado por el doctor del presidente, Kevin O'Connor, que confirma que aunque el presidente todavía está experimentando algunos problemas respiratorios y síntomas asociados a su reciente infección del COVID-19, también sigue recibiendo algunos medicamentos, no tiene fiebre, sus signos vitales están normales, y que sigue trabajando como presidente de los Estados Unidos, que esta información se comparte con el permiso del presidente Biden. Quisiera también que viéramos en pantalla este momento en el que el presidente Biden sale del carro, se dirige al avión y los periodistas le preguntan en Las Vegas cómo se encuentra y él responde, I feel good, me siento bien. Sin embargo, es evidente que para el primer evento del día de ese miércoles se encontraba bien. Se dieron cuenta que poco a poco los síntomas iban avanzando y justamente le hicieron la prueba del COVID-19. Esto llama la atención, Juan Pablo y oyentes, porque Biden había afirmado que solamente una condición médica lo llevaría a reconsiderar su candidatura presidencial. Esto luego de que el candidato y expresidente Donald Trump el fin de semana pasado recibiera un atentado en Pensilvania,
que realmente lo catapultó en las encuestas y que luego de eso justamente estuvo en la convención republicana en Estados Unidos, en Milky Way, y eligiera ahí a su fórmula vicepresidencial J.D. Vance, un congresista por el estado de Ohio. Esto, fuera de reforzar la campaña del expresidente Trump, también movió mucho más en las encuestas y amplió el perfil del Partido Republicano, algo que, como lo hemos mencionado anteriormente, pone también en duda la continuación del presidente Biden en su candidatura a la presidencia. Hay algunos nombres que se han escuchado como Michelle Obama, la misma Kamala Harris, porque fuera de este tema del COVID-19 que se confirmó del presidente Biden, es evidente, y lo ha pedido ya el Congreso de Estados Unidos, que se haga algún examen psicológico y también de salud en general, ya que el presidente Biden tiene 81 años y parece tener algunos síntomas de demencia senil o de Alzheimer o simple y sencillamente de problemas de salud que llegan ya sobre esa edad. Este es el tema, Juan Pablo. Tenemos cerca de 10 días para que el Partido Demócrata confirme a su candidato a la presidencia, que hoy en día parece ser es Joe Biden, pero esperamos también qué va a pasar justamente con estos temas de salud, que serían la única razón por la que el presidente Biden se bajará de la carrera presidencial. Bueno, yo siento que es momento, en este momento, perdón, los senadores demócratas deben estarse cuestionando acerca de qué hacer, qué decisiones podrían tomar, ver cómo quitar a Biden de esa candidatura, en el sentido que un tema, su edad; el otro tema, como lo mencionaba Ana Milena, estos episodios que parecieran como de demencia senil, de Alzheimer o algo similar, y pues ahora los problemas de salud física. Entonces deben estarse cuestionando, ya veremos cómo avanza, qué sucede, si en últimas es Biden, si en últimas es Kamala Harris, o quién será el candidato de los demócratas, Ana Milena. Juan Pablo, un tema para resaltar, y es que han afirmado desde la Casa Blanca que sea cual sea la decisión que tome el presidente Biden sobre su carrera a repetir y a reelegirse, no en ningún momento él estaría dejando de lado sus asuntos y responsabilidades como presidente. Es decir, él continuaría y terminaría su periodo hasta enero del próximo año. Lo único que está en duda medianamente es si el Partido Demócrata les da la confirmación como candidato a la presidencia. Así es, Ana Milena, ya veremos cómo avanza todo este tema electoral, el tema del candidato demócrata, y cómo termina siendo quién termina siendo el presidente de los Estados Unidos. Hace 8 días despedimos el noticiero en medio de alegría y euforia, hablando incluso de los resultados que daríamos para la final de la Copa América, que enfrentaba a Colombia y a Argentina. Así que para el resumen de todo lo que fue la Copa América para Colombia, de lo que fue la final del día domingo, Julián Peña nos amplía. Bueno, Juan Pablo, de nuevo 1000 gracias y un saludo para todos nuestros oyentes. Lamentablemente me tocó la noticia más amarga, y es que la selección Colombia perdió la final de la Copa América contra la selección argentina, que venía de ser campeona del mundo y que se enfrentó a la selección Colombia en el Hard Rock de Miami. Lo primero que tenemos que anotar es que la desorganización y problemas de orden público se presentaron a la entrada del estadio en Miami, ya que, según varios asistentes, no hubo los suficientes controles de seguridad y de revisión de estas boletas y estas credenciales para ingresar al partido, y lamentablemente vimos situaciones bochornosas que dejan a los colombianos y a la cultura colombiana muy mal parada. Por supuesto que no estamos diciendo que solamente los colombianos se colaron, hicieron desorden, hicieron cosas indebidas, pero lamentablemente sí se notaba en las imágenes de televisión que todos hemos visto a través de las redes sociales, y ese día en directo, que mayoritariamente éramos colombianos. Las últimas noticias al respecto es que ya se han identificado más de 8.000 colombianos que van a tener problemas en la justicia americana por esta situación, y muy seguramente muchos de ellos serán deportados. Si pasamos a lo netamente futbolístico, pues debemos recordar que el partido inició 1 hora y cuarto después de lo esperado, ya que, como les venía diciendo, hubo bastante desorden al ingreso del estadio. Un partido bastante peleado, bastante luchado. En la mitad del tiempo tuvimos
la presentación de nuestra reina Shakira, que tuvo una presentación bastante extensa. Recordemos que, según los reglamentos de la FIFA, los partidos en la mitad del tiempo solo se pueden suspender durante 15 minutos, pero este partido se suspendió durante 25 minutos para el show de Shakira, lo que también nos hace pensar que los estadounidenses estaban pensando más en un show de medio tiempo de la NFL que en un partido de fútbol. Sin embargo, a nuestra cantante le fue muy bien, hizo un show espectacular, recibió muy buenos comentarios en las redes sociales y posteriormente pasamos al segundo tiempo, donde tanto Colombia como Argentina tuvieron bastantes oportunidades, pero como les contaba, pues una final bastante cerrada, nos fuimos al entretiempo y lamentablemente en el tiempo complementario, un gol de Lautaro Martínez sentenció el partido 1-0 para darle la segunda Copa América consecutiva a la selección de Argentina y para acabar con el sueño de más de 50 millones de colombianos que ese día estábamos reunidos alrededor de la selección Colombia. Pero bueno, fue una Copa América bastante satisfactoria para el equipo colombiano. James Rodríguez fue elegido como el mejor jugador de la Copa América. Néstor Lorenzo, nuestro entrenador de fútbol, fue elegido también como el mejor director técnico de la Copa América. Y nos quedó ese sinsabor, pero también la satisfacción de que jugamos un excelente torneo y que tenemos equipo para el futuro. Otro tema que quiero recalcar es que a la selección colombiana no se le hizo ningún recibimiento masivo. En Bogotá se tenía previsto que donde hubiera sido campeona se realizaría un recorrido con los jugadores de la selección hasta las instalaciones de la Federación Nacional de Fútbol, pero pues como no se logró esa tan anhelada Copa América, sencillamente los jugadores llegaron en un vuelo a la ciudad de Bogotá y luego se desplazaron hacia las ciudades de destino. No quisieron tampoco ir a la casa presidencial, ya que pues, el presidente Petro los había invitado a que fueran a Palacio de Nariño. Sin embargo, los jugadores decidieron rechazar esta oferta del presidente y así se termina un capítulo muy bonito, muy hermoso que tuvimos que vivir como colombianos, un mes de mucha emoción, de mucha alegría, de mucha unión, lamentablemente también de algunos desórdenes. Como sociedad no hemos aprendido a mezclar el fútbol con el licor y lamentablemente en Bogotá y en todo el país se registraron más de 1.200 riñas a pesar de que la selección Colombia perdió. Por último, quiero preguntarles a cada uno de ustedes rápidamente qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de la selección Colombia. Para mí lo bueno fue la unión que generó y la esperanza que generó la selección alrededor del país. Lo malo fue que perdimos la Copa América y quedamos de segundos y lamentablemente al segundo nadie lo recuerda. Y lo feo, pues lamentablemente las situaciones de orden público que tuvimos que vivir tanto en Miami como en Colombia. Si alguno de ustedes quiere participar. Julián, ¿de la Copa América o...? Sí, de la Copa América. Ok, lo bueno, que creo que terminamos con un himno internacional con la canción de Ryan Castro. No la quiero volver a escuchar. Yo tampoco la quiero volver a escuchar, pero es un himno, tanto que la selección española la usó después de haber ganado la Eurocopa. Lo malo, que no ganamos, eso no se puede negar. Y lo feo, para dar un poquito de variedad, y espero aquí no me linchen los caballeros, pues que Messi se lesionó durísimo en ese último partido. O sea, nos guste o no nos guste, sin duda alguna fue una lesión muy, muy grave y que esperamos pues que no le vaya a generar muchos daños en su carrera profesional. Así es, Ana Miguel. Juli, lo bueno de toda la Copa América, el sentido de unión y patriotismo que despertó la selección Colombia, eso más allá de también demostrarnos que tenemos equipo para la eliminatoria. Lo malo, sin duda alguna, la derrota dolorosa en los últimos minutos. Y lo feo, horrible diría yo, la comparación de Gustavo Petro entre la primera línea y los jugadores de la selección Colombia. Comparando y poniendo al mismo nivel a unos pelados, por decirlo de alguna forma, que se prepararon, que sacrificaron un montón de cosas para llegar al punto donde hoy están y representar a nuestro país en la selección Colombia, con otros muchachos que lo que salieron fue a destruir, a dañar, a quemar. Entonces
feísimo, horrible la comparación de Gustavo Petro. Así es, Juan Pablo. ¿Alguno más? Lo bueno del patriotismo, como todos han dicho acá, somos colombianos, mañana 20 de julio, tenemos que sentirnos orgullosos, patriotas. Entonces, ese sentimiento lo despierta el fútbol. Lo malo, un poquito el desorden tanto acá como en Estados Unidos. Tenemos que comportarnos bien, con trago, sin trago, con fútbol, sin fútbol, y tenemos que rescatar lo bueno que también hay de compartir, de vivir esos momentos de emoción, de esperanza, porque teníamos la esperanza de ganar la Copa, y pues si no fue en esta, fue en la siguiente, pero el que la ganamos, la ganamos. Dios quiera que así sea. Bueno, por un lado tenemos lo bueno, que fue un país unido, una selección robusta que nos va a llevar lejos. Lo malo diría yo que esto deja un mensaje muy, muy especial, ya que Estados Unidos en parte va a realizar el próximo mundial, con lo cual es un mensaje muy claro que estas cosas que ocurrieron, por ejemplo, en esta final no pueden volver a ocurrir. La gente no puede quedarse afuera, no puede haber este desorden con gente que no tiene nada que hacer allá porque pues no tenían boleta. Eso hay que controlarlo. Y lo feo definitivamente es que en Colombia nos toca aprender varias cosas. Una de ellas a convivir con las derrotas, ¿sí? Porque, Y con las victorias también. claro, con las victorias, porque las victorias son buenas y se avisoran, pero no todas se ganan, así que el país tiene que aprender a lidiar con eso y hacerlo en paz. Así es, muchachos. Bueno, pues a todos nuestros oyentes, esperamos que hayan disfrutado de la Copa América y como dijeron mis compañeros, volveremos mucho más fuertes. Juan Pablo. Así es, Julián, de verdad agradecerle mucho a todos los jugadores que nos representaron, al cuerpo técnico que aunque argentino, también nos estuvieron representando muy fuerte, a todos los colombianos que acompañaron a la Selección Colombia, que lo hicieron de una buena forma, que se divirtieron, que apoyaron y que hoy se sienten orgullosos de su país. Hasta aquí Contra Batalla Radio, nos vemos el próximo viernes para más noticias y más información. Muchas gracias.